Vivimos en el tiempo final de la historia humana. Mientras el mundo promueve la autosuficiencia y la exaltación del yo, el mensaje divino para esta generación sigue siendo el mismo que proclamaron Juan el Bautista y el mismo Jesús. Arrepiéntanse. El arrepentimiento y el perdón no son simplemente experiencias iniciales de la vida cristiana. Son esenciales para preparar un pueblo que pueda permanecer firme durante el juicio investigador y recibir a Cristo en su segunda venida. La historia bíblica de los israelitas en el desierto, narrada allí en el libro del Éxodo, específicamente en los capítulos 32 al 34, nos muestran la fragilidad humana y la inmensa misericordia divina. Aunque el pueblo rompió su pacto con Dios al construir un becerro de oro, el Señor no los abandonó. Al contrario, se reveló como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Este relato es una lección fundamental sobre el arrepentimiento y el perdón, temas centrales para el pueblo de Dios a través de todos los tiempos, pero especialmente cruciales para nosotros en el contexto escatológico que vivimos. Creemos que vivimos en los últimos días, eso ya lo hemos planteado en innumerables oportunidades, y la preparación para la segunda venida de Cristo requiere una experiencia profunda de arrepentimiento, confesión y aceptación del perdón divino. La lección esta semana destaca que el pecador arrepentido no solo recibe perdón, sino que es cubierto por el manto de justicia de Cristo. Esta verdad adquiere especial relevancia en el contexto del santuario celestial y de la preparación para los eventos finales. ¿Cómo están, queridos amigos? Como siempre, es grato poder saludarles en nuestro encuentro semanal. Hoy vamos a analizar un tema tremendamente relevante. En realidad, todos los temas son relevantes, todos los temas son importantes, sobre todo cuando dicen relación con la temática central que estamos viendo durante este trimestre. Recordemos el título de la lección para este segundo trimestre del 2026, creciendo en nuestra relación con Dios. Por supuesto que si hay algo que necesitamos de manera importante es seguir creciendo en nuestra relación con Dios, fundamentar esa relación, profundizar esa relación. Y en ese contexto debemos de decir que el tema que hoy día estamos tratando es fundamental. El título ya nos dice suficiente: arrepentimiento y perdón. Dos elementos que son prioritarios en este plan maravilloso que Dios realizó para que cada uno de nosotros volvamos a tener esa conexión que perdimos allá en el Edén. Y para comenzar esta lección, el repaso de este estudio, vamos de inmediato al texto de memoria. El texto de memoria se encuentra allí en Primera de Juan. Vamos a ir a nuestra Biblia de inmediato. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como ustedes se dan cuenta, este texto está directamente vinculado con estos dos conceptos que son tan vitales, tan importantes en la relación con nuestro Dios. Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos el arrepentimiento y por otro lado el perdón. Vamos a ir de inmediato a la primera parte del repaso del estudio de esta semana, que tiene por título el llamado divino al arrepentimiento. Si hay algo que nosotros debemos de dejar en claro al comenzar a analizar esta temática, es que el hombre, por sus propios méritos,
no puede alcanzar santidad. Eso ya lo hemos planteado en lecciones anteriores, especialmente cuando hablamos acerca de la fe, de la ley, de la misericordia. Hoy queremos nuevamente recalcarlo. Todas nuestras obras, ni por muy trascendentes que son, ni por muy importantes que son, ni por muy santas, entre comillas, que parezcan, no nos alcanzan para lo que se requiere en virtud de la justicia divina. Por lo tanto, reitero esto, el hombre por sus propios méritos no puede alcanzar la santidad. Entonces, si nosotros no podemos alcanzar santidad, si por nuestros propios medios no podemos restaurar nuestra comunicación con Dios, que se vio truncada con ocasión del pecado, bueno, aquí debemos de rescatar un elemento dentro de este plan maravilloso que Dios nos entregó para devolvernos a nuestro estado original y que está allí expresado en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8. Reitero, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8. ¿Qué nos dice este texto? Y que está directamente relacionado con lo que acabamos de plantear. Dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y estas palabras no las está diciendo el apóstol, no las estamos diciendo nosotros, la está diciendo Jesús. Él está ratificando una realidad que nosotros necesitamos conocer. Y es que la única forma en que tú y yo podamos entender nuestra condición es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es quien nos muestra nuestra realidad. El arrepentimiento genuino, queridos amigos, comienza cuando el Espíritu Santo ilumina la conciencia y muestra la distancia que existe entre el pecador y Dios. Y aquí ya estamos entrando en materia, en lo que dice en relación con estos dos elementos. Por un lado, ¿no es cierto?, estamos hablando del arrepentimiento y por otro lado estamos hablando del perdón. Para que yo pueda obtener el perdón, tengo que entender cuál es mi condición. Para que yo pueda obtener el perdón, tengo que aceptar que soy un pecador y que por mis propios medios no puedo resolver el problema del pecado que habita en mi naturaleza. Entonces, el Espíritu Santo, que actúa precisamente para poder mostrarnos nuestra condición, es quien ahora interviene, mostrándonos esa condición y dándonos a entender que necesitamos alcanzar el perdón. Porque en las condiciones en que nos encontramos no podemos definitivamente reconectarnos con el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre, ¿no es cierto?, sobre todas las cosas, es un Dios justo. Y su justicia es parte importante en su gobierno. Entonces, nosotros tenemos que tener esto como un elemento central. Primero, nuestras obras son insuficientes. La insuficiencia de nuestras obras nos muestra que nosotros no podemos alcanzar la misericordia y el perdón. Segundo, necesitamos la obra del Espíritu Santo actuando en nosotros para que a partir de esa obra podamos reconocer nuestra verdadera condición. Tercero, Dios nos invita a volver a Él con misericordia y con amor. Vale decir, una vez que tú te das cuenta que no puedes volver a Dios a través de tus propios medios, una vez que el Espíritu Santo te muestra tu condición real, entonces Dios te invita a acercarte a Él, te invita con amor y con misericordia a restaurar esa relación que producto del pecado se rompió. Veamos lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Aquí está la invitación, está clara. Una invitación que es ratificada por el profeta Oseas, en Oseas capítulo 6, versículo 1, que dice, venid y volvamos a Jehová,
porque Él arrebató y nos curará. Él está dispuesto, Jehová Dios, está dispuesto a curarnos, está dispuesto a sanar nuestras heridas, está dispuesto a perdonarnos. Dios, queridos amigos y amigas, no rechaza al pecador. Su propósito es restaurarnos y sanarnos. Miren lo que dice Elena de White en el libro devocional A fin de conocer, en la página 109. El arrepentimiento es tan ciertamente un don de Jesucristo como lo es el perdón de los pecados. Entonces aquí entramos en otro aspecto importante que tiene relación con el arrepentimiento y el perdón, que tiene que ver con la acción directa que realiza Jesús en beneficio de nuestro perdón. Ya dijimos que es trascendental la acción que ejerce el Espíritu Santo en este proceso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos muestra nuestra real condición y por ende nos invita a acercarnos a Cristo, quien tiene la solución para resolver el problema. Y aquí está, la solución es clara. Reitero, el arrepentimiento es tan ciertamente un don de Jesucristo como lo es el de perdón de los pecados. Entonces, cuando yo reconozco mi condición, cuando yo entiendo que debo de volver a Jesús, quien puede restaurar y resolver el problema de mi condición y restaurar mi relación con Dios, entiendo que la única forma es a través del arrepentimiento. ¿Ok? ¿Y quién permite ese arrepentimiento? Precisamente Jesús. Jesús es un don que Dios nos entregó para que podamos nosotros realizar esa transformación, para que podamos nosotros entender que una vez conocida nuestra condición, podamos salir de ella a través del arrepentimiento. Es decir, sentir dolor por nuestra condición, sentir dolor por nuestra actitud indiferente hacia el amor y la misericordia divino. En resumen, en esta que es nuestra primera parte, antes del derramamiento de la lluvia tardía, nosotros estamos esperando esa promesa, el cumplimiento de esa promesa que es fundamental, sobre todo en los últimos días de este mundo. ¿Para qué? Para que muchísimas personas puedan acercarse a Dios, pero antes de que eso se produzca, el Espíritu Santo producirá una profunda obra de arrepentimiento en el pueblo remanente, es decir, en su iglesia, preparándolo para el fuerte pregón. Si el pueblo no está preparado, nos estamos refiriendo al pueblo de Dios. Si el pueblo no entiende que necesita arrepentirse y transformar su vida, ¿cómo entonces va a predicarles a otros esto mismo? Debemos nosotros experimentarlo primero, para que así otros puedan, a través de nuestro ejemplo, experimentarlo con la misma eficacia. Vamos a la segunda parte de la lección y que tiene por título El arrepentimiento genuino produce transformación, algo que ya adelantamos en algún aspecto. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo, como dijimos, nosotros tenemos convicción de nuestro pecado. Miren lo que dice la guía de estudio con relación a este tema. Dice, una de las funciones del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Esa convicción producida por el Espíritu Santo es maravillosa, porque es un regalo, es un don divino que necesitamos para resolver cualquier distanciamiento en nuestra relación con Dios. Qué extraordinaria la labor del Espíritu Santo. Y qué poco resaltada la tenemos hoy día en el mundo cristiano. Si no fuera por la labor del Espíritu Santo, nosotros no podríamos acceder a la gracia de Cristo. No podríamos acceder a su perdón. No podría producirse en nosotros el arrepentimiento. Imagínense ustedes. Todos estos elementos son producto de la intervención directa en tu vida y en mi vida del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo permite que nosotros tengamos convicción de pecado, que estamos manchados, que estamos sucios, como hablábamos la semana pasada. Segundo, el arrepentimiento es un don divino. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera lo produzco yo, ni siquiera surge de mi interior. Es algo que Dios pone en nosotros, una necesidad de
a partir del reconocimiento del pecado, arrepentirse de nuestra actitud. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, ¿según qué cosa? Según su buena voluntad. Aquí ponemos de manifiesto dos aspectos. El primero, Dios pone en nosotros el deseo de arrepentirnos, el deseo de hacer lo correcto. Y segundo, evidencia a partir de ese deseo de lo que Él realmente desea para nosotros, que es el bien, que es la salvación, que es la restitución. ¿Se dan cuenta? Todo lo hace Dios. Por eso siempre lo hemos manifestado. El reencuentro no es por iniciativa de nosotros, es por iniciativa directa de Dios. ¿Por qué? Porque Él produce en nosotros el deseo, el ánimo de querer reencontrarnos. Qué interesante, qué grandioso es nuestro Dios. Contrario a lo que muchos piensan, no nos arrepentimos a partir de nuestras propias fuerzas. El verdadero arrepentimiento, y aquí entramos en la segunda etapa, el verdadero arrepentimiento implica necesariamente, escucha bien amigo y amiga, implica cambio y transformación en nuestras vidas. Hechos, capítulo 3, versículo 19 nos dice lo siguiente: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué es necesario para extirpar el pecado de nuestras vidas? Arrepentirse y convertirse. En otras palabras, que se produzca una transformación, un cambio en la conducta, en la forma de pensar, en las inclinaciones, en el estilo de vida de cada uno de nosotros. Si eso no se produce, definitivamente eso no es un arrepentimiento genuino. El verdadero arrepentimiento no consiste solamente en lamentar las consecuencias del pecado, sino que en abandonarlo. ¿Está claro? Es un desafío, es un proceso, pero debemos de realizarlo. Mire lo que dice aquí Elena de White, perdón, en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 522. Escucha bien, ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. Lo que acabamos de mencionar. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige nuestra conducta. Dios da el primer paso. A través del Espíritu Santo nos convence de nuestra real condición. Nos damos cuenta que estamos en pecado. Nos damos cuenta de que ni por más que luchemos contra el pecado, por cambiar, no podemos hacerlo solo. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Y una vez que nos damos cuenta de esto, entonces nos plantea la solución. Y la solución está en Cristo Jesús, quien a través de su sacrificio expiatorio y como un don, como un regalo para cada uno de nosotros, permite que tú y yo sintamos dolor por nuestro pecado, lo que nos lleva finalmente a la transformación, al cambio. El arrepentimiento genuino es indispensable para recibir la lluvia tardía y el sello de Dios. No puede existir preparación para la crisis final, sin una reforma profunda del carácter. ¿Ok? Lo decíamos en la lección pasada. Si bien es cierto, es importante la gracia, porque es un don inmerecido, no es menos importante la ley, que no solamente nos muestra que estamos en pecado, porque nos confronta con la justicia divina, sino que además nos marca la pauta de conducta. Nos dice hacia dónde tenemos que aspirar. Aspirar a una vida santa, una vida justa, una vida de acuerdo a los principios y normas que Cristo nos
nos está entregando. Tercera parte de la lección: la gracia y el perdón, la respuesta de Dios al pecador. Una vez que tú te das cuenta que estás en pecado, una vez que tú te das cuenta que no puedes zafarte de esa condición, hagas lo que hagas, Dios comienza a operar en ti a través del Espíritu Santo la forma de resolver ese problema. ¿Ok? ¿Quién opera primero? Dios. Dios resuelve el problema a través de la gracia y el perdón. ¿Qué es lo que sucede a continuación? La transformación, el cambio de vida. Miren lo que dice allí el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Aquí nos damos cuenta del carácter maravilloso de Dios, que es puro amor, pura misericordia. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Qué maravilloso texto que nos muestra en plenitud la acción directa, activa, permanente de un Dios preocupado de tu vida y de mi vida. La guía de estudio lo explica de esta manera. El hecho de que el Señor sea bondadoso, lento en airarse y abundante en misericordia, es también la razón por la que Jesús murió en la cruz, para que nuestra relación con Él pudiera restablecerse. ¡Qué maravilla! Ahí está el resultado de la misericordia. Ahí está el resultado de la piedad. Ahí está el resultado del amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que tú y yo pudiésemos ser salvos. El amor, la piedad, la misericordia en total y absoluta acción. Reiteramos, Dios siempre da el primer paso. No somos nosotros, es Dios. Después del pecado del becerro de oro, Dios mostró que la gracia es mayor que la culpa humana. Su carácter no cambia. Y aquí entramos en otro aspecto que es muy, pero muy relevante. Si hay algo que el enemigo quiere lograr en nuestras vidas, es ese terrible sentimiento de culpa. Tú y yo lo hemos experimentado en algunas oportunidades. Cuando tú haces lo incorrecto, te sobreviene un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa, ¿qué es lo que produce? Una separación entre el antídoto y tú. Mientras Dios quiere acogerte, quiere perdonarte, quiere entregarte su misericordia y amor, el enemigo te dice, no, imposible, ¿cómo Dios va a aceptarte en la condición en que te encuentras? Imagínate, acabas de fallarle a Dios y tú quieres que Dios venga a tu encuentro. No, Dios no te puede acoger en estas condiciones, eres un pecador. Ese sentimiento de culpa nos separa, nos destruye, anula cualquier posibilidad que tú y yo tengamos desde la perspectiva humana de acercarnos a Dios. Pero nada más lejos de la realidad divina. Cuando más tú estás envuelto en el pecado, cuando más profundo caemos, es cuando más Dios está dispuesto a rescatarnos, a tendernos una mano, a ir hasta allá al fondo, para sacarte de allí y levantarte. Esa es la realidad. No es la que te pinta el enemigo. Esa es la realidad que Dios desea tener en cada uno de nosotros. Entonces, no nos extrañemos del cambio extraordinario y milagroso que muchas personas han tenido. Personas a las cuales jamás nos imaginaríamos que podrían aceptar a Dios. Lo están aceptando, lo han aceptado y lo seguirán aceptando, independientemente de sus conductas pasadas. Si han aceptado la misericordia y el perdón divino, Dios los acoge, Dios los transforma, Dios les da nueva vida. ¿Por qué? Porque ese es el sentimiento de Dios. No es un sentimiento de culpa. ¿Me entienden? Y eso tenemos que tenerlo nosotros más que claro. Cristo cargó la condenación que nosotros merecíamos. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, pero Dios muestra su amor
hacia nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí está, como decíamos momentos atrás, la gran muestra de amor que Dios tiene hacia ti y hacia mí. Si tú dudas de pronto en acercarte a Dios porque no estás en las mejores condiciones, porque no estás pasando un buen momento espiritual, pues aquí precisamente está la respuesta divina. A pesar de tu condición y de mi condición, Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para que muriera por ti y por mí. El más alto precio que el cielo tuvo que pagar. ¿Para qué? Para que a pesar de tu condición tú puedas recibir perdón y misericordia. Entonces no importa las condiciones en que te encuentres, no importa en qué situación el enemigo te tiene sumido, esclavizado, Dios puede sacarte de esa condición. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que eso ocurriera, para que se hiciera efectivo. La cruz es la garantía eterna del perdón divino. ¿Y por qué? Porque la gracia supera con creces enormemente la abundancia del pecado. Miren lo que dice allí Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero donde el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. Por eso insistimos. Nunca debemos de dudar de los brazos abiertos de Dios. Él siempre va a estar allí, atento al menor indicio de parte tuya y de parte mía de volver a sus brazos. Porque cuando Él vea el menor indicio, Él va a tomar la iniciativa, amigo. Se va a acercar a ti y te va a abrazar primero. Porque si hay algo que quiere Dios, es que tú vuelvas a su amor y a su protección. La gracia entonces siempre va a abundar sobre el pecado. Ellen White, en el libro precisamente La maravillosa gracia de Dios, página 87, dice: hay remedio para el alma enferma de pecado. Ese remedio es Jesús, precioso Salvador. Su gracia es suficiente para el más débil. La gracia del cielo es más que suficiente, sobreabunda, no importa tu condición. Por último, en relación a esto mismo, confesión y restitución son requisitos indispensables para recibir el perdón. Dios hace todo el trabajo. Dios se acerca a ti. Dios te muestra la necesidad de un Salvador. Dios proporciona el Salvador. El Salvador te entrega su manto de justicia perdonándote. El Espíritu Santo obra un cambio, una transformación en tu vida. En consecuencia, lo que nosotros necesitamos es confesar nuestro pecado y restituir la carga de mal que podamos haber realizado. El plan de salvación incluye la restauración total de las relaciones tanto con Dios como con nuestro prójimo. En consecuencia, en el tiempo de angustia que nos toca por vivir, los redimidos no confiarán en sus propios méritos, sino exclusivamente en la gracia y en la justicia de Cristo que nos cubre. Allí está nuestra protección, allí está nuestra garantía. Vamos a la última parte de la lección, ya el tiempo está avanzando. Esta última parte tiene por título El manto de justicia y la preparación para las bodas del Cordero. ¿Quién no quiere estar en esas bodas? Yo anhelo que llegue ese día, en donde podamos estar todos reunidos, unánimes, pero sobre todo, todos junto a Jesús, por la eternidad. Esa es una aspiración que tú y yo tenemos. Por eso estamos aquí, por eso seguimos luchando, por eso vamos a la iglesia, por eso tratamos de que nuestra vida esté en armonía con los principios del Señor, teniendo claro que ese esfuerzo no lo producimos nosotros, lo produce Dios a través de la transformación de nuestra vida. ¿Para qué? Para que finalmente podamos asistir a esas bodas. Pero para estar en esas bodas hay ciertos requisitos. Veamos lo que dice allí 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Pero todos nosotros, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El desafío supremo, transformación de gloria en gloria. Y miren lo que dice aquí el apóstol, extraordinario. Nuestra transformación llega a ser tal de que vamos finalmente a poder reflejar la gloria divina. Y eso es algo maravilloso porque es una promesa que Dios nos hizo cuando a partir de este plan de salvación que instauró, nos propuso el desafío de volver a nuestra condición original. Elena de White, en el libro devocional A fin de conocerle, página 94, dice así: cuando un hombre se aparta de las imperfecciones humanas y contempla a Jesús, se realiza en su carácter una transformación divina. Al contemplarlo, se transforma a la imagen misma de Dios. Mira qué extraordinario. Esto ratifica plenamente lo que acabamos de leer. El fin de la obra de la gracia es la restauración completa de la imagen de Dios en el hombre. Este es el proceso de santificación que debe completarse antes de la venida de Jesús. Sé que es un desafío, sé que es preocupante porque cada uno de nosotros analiza su propia vida y evidentemente nos damos cuenta que nos falta muchísimo para lograr esa perfección. Pero no es imposible, siempre y cuando nos tomemos de la mano de Dios, siempre y cuando aceptemos su obra de purificación, de transformación en nuestras vidas, lo podemos lograr. Jesús mismo lo dijo: así como yo he hecho, vosotras también podáis hacer. Planteándonos un desafío real, alcanzable, accesible. El desafío de lograr vencer el pecado. Miren lo que dice allí Mateos, capítulo 22, versículos 2 y 11. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a sus hijos y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. ¿Y qué sucedió con ese hombre? Fue expulsado. De allí la trascendencia de que tú y yo podamos vestirnos con los vestidos adecuados, aceptados por parte de Dios. Y esos son los vestidos que nos entrega Jesús a través de su justicia, ese manto de justicia que representa el carácter de Él. Aunque esta parábola parezca una contradicción, porque si nosotros la leemos, vamos a dar cuenta de que quienes oficialmente estaban invitados, ¿no es cierto?, a esta boda, no quisieron ir, no tuvieron interés, prefirieron seguir haciendo lo que estaban haciendo. En consecuencia, el rey que había convidado a las bodas hizo otras invitaciones. Finalmente le dijo a sus siervos que trajeran a las bodas a quienes estuvieran afuera, aun cuando no estuvieran preparados. Entonces ellos fueron y se encontraron con una persona que iba pasando por ahí, lo invitaron a entrar. Se encontraron con una persona que estaba sentado por allá, lo invitaron a entrar. Esas personas no tenían el vestido apropiado, no estaban en las condiciones requeridas para asistir a esa boda. Sin embargo, fueron invitados igual. Entonces, ¿por qué esa persona que una vez que el rey llega al banquete, lo observa y se da cuenta que no tiene el vestido de bodas, es echada afuera? ¿Por qué si en definitiva cuando se invitó en las condiciones en que estaban? Y evidentemente que la gran mayoría no tenía ese vestido. ¿Dónde está la clave de esto? De esta situación que, reitero, parece contradictoria. Miren lo que dice la guía de estudios. A pesar del silencio de aquel hombre ante la observación del rey, existía sin duda una relación entre ambos. Vale decir, a pesar de que no era un invitado oficial, sí había una relación entre él y el rey.
El hombre conocía seguramente la vestimenta apropiada para la ocasión. Y aquí viene la clave para entender la reacción del rey. Pero había decidido no usarla. Como decíamos, los que fueron convidados a las bodas, en definitiva, no eran los que originalmente habían sido invitados. Por lo tanto, no tenían el vestido apropiado. Pero ¿dónde está la clave? Al ingresar a las bodas, se les impartía el vestido adecuado para que ellos estuvieran de acuerdo a la ocasión. Pero este invitado no aceptó ese vestido. Pensó, bueno, yo no estoy tan mal, no estoy tan mal vestido, con mi vestido perfectamente puedo permanecer acá. Y desechó la vestimenta que el rey había dispuesto para los invitados. Y esa fue la razón del por qué finalmente fue echado fuera. Ahora, como decíamos en un comienzo, ¿nuestras vestimentas delante del Señor son las adecuadas? Por supuesto que no. Ya vimos la semana pasada, cuando tú y yo vamos a un espejo, nos damos cuenta que estamos sucios. Cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios, nos damos cuenta de que somos indignos. Eso le pasó a muchos de quienes tuvieron la oportunidad de poder tener esa visión maravillosa del trono de Dios. Se dieron cuenta de su indignidad, de su incapacidad, de que no eran merecederos de estar allí en presencia del Señor. Por lo tanto, les fue necesario que alguien les entregara una vestimenta adecuada. Y ese alguien es Jesús. Él nos está entregando su manto de justicia, como veíamos en los puntos anteriores. Entonces, de esta manera, cuando tú te presentas delante de la presencia de Dios, Dios sí te puede aceptar. Porque no está viendo tu justicia, que es como trapo de inmundicia, como dice el profeta Isaías. Está viendo la justicia y los méritos de Cristo en ti. Y es por eso que en definitiva yo no me puedo presentar con mis propias vestimentas, porque son indignas. Necesito del vestido de Jesús, que Jesús me proporciona. El vestido estaba dispuesto para todos los convidados. No necesitaban tener uno propio. Sin embargo, este invitado rehusó usar el que se le entregó, creyendo que el que tenía era suficiente. La suficiencia propia. Yo puedo hacerlo, yo soy capaz, yo tengo los méritos. Eso lo dijimos. Es insuficiente, absolutamente insuficiente para poder presentarnos delante de la presencia justa y digna de nuestro Dios. En el tiempo del fin, el mensaje es claro para ti y para mí. Asegúrate de tener el vestido adecuado, porque de lo contrario corremos el riesgo de ser desechados de las bodas. Únicamente, dice Elena de White, el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Esto está allí en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 257, y es categórico, confirmando lo que nosotros acabamos de mencionar. El manto representa el carácter inmaculado de Cristo. Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de su manto de justicia, dijo el profeta Isaías allí en el capítulo 61, versículo 10. Eso es lo que más necesitamos. No es suficiencia propia, no es confiar en nuestros propios méritos. Si lo hacemos, definitivamente no podremos tener acceso al perdón, al arrepentimiento y a la transformación. En consecuencia, no podremos transformar nuestro carácter, algo que es tremendamente necesario para poder comparecer ante la presencia del Señor. Elena de White, en el libro La maravillosa gracia de Dios, página 24, dice así: el vestido de boda representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo.
Aquí hay una promesa y hay una garantía también. Eso asegura de que tu transformación y mi transformación es factible, se puede alcanzar. Y reitero esto, no importa qué tan enorme sea la dificultad, no importa qué tan firme sea el muro que debamos atravesar, podemos atravesarlo, podemos superarlo, porque no estamos solos, estamos luchando junto a nuestro Dios. El mensaje del vestido de bodas apunta directamente al juicio investigador. Solamente aquellos que hayan aceptado la justicia imputada e impartida de Cristo estarán preparados para participar de las bodas del Cordero, tal y como lo manifiesta el apóstol Juan allí en Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 al 9. En conclusión, la historia del becerro de oro demuestra que el pueblo de Dios puede caer, pero también revela que existe la posibilidad de restauración para quienes responden al llamado del Espíritu Santo. En estos últimos días, Cristo continúa ofreciendo arrepentimiento, perdón y el manto de su justicia a cada uno de nosotros. El mensaje final del cielo no es simplemente abandonar el pecado, es permitir que Cristo transforme completamente el carácter. El pueblo que reciba la lluvia tardía será un pueblo arrepentido, perdonado y revestido de su justicia. Querido amigo y amiga, tenemos claro que el desafío no es fácil. Si lo vemos desde la perspectiva humana, no es fácil. Es más, es imposible. Pero si lo vemos desde la perspectiva divina, sí es alcanzable. Pero ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es la pregunta que tú y yo debemos de responder? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo produzca en mí un arrepentimiento genuino y me vista diariamente con el manto de justicia de Cristo? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo pueda actuar necesariamente para transformar mi conducta, mi estilo de vida? Estoy permitiendo que Jesús, a través de su sacrificio expiatorio, pueda limpiarme todos los días, a través de mi culto, a través de mi lectura de la Biblia, a través de mi relacionamiento con el pueblo de Dios. Son desafíos que evidentemente requieren de una respuesta y que seguramente tú, al igual que yo, podemos responder porque sabemos cuál es nuestra situación. Pero claramente, dependiendo de la respuesta que tú tienes a estas preguntas, de la respuesta que yo tengo a esas preguntas, depende de nuestra condición espiritual. El que podamos seguir creciendo en esta amistad, en esta relación que necesariamente debemos de tener con nuestro Dios. Oremos. Cariñoso y buen Dios, primeramente te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por tu gran perdón. Y te pedimos, Señor, que como bien dice el texto, tú pongas en nosotros tanto el querer como el hacer, según tu voluntad. Si hay problemas, si hay dificultades, si hay errores que estamos cometiendo, ayúdanos tú, a través del Espíritu Santo, a darnos cuenta de aquellos y poder irlos resolviendo en nuestra vida de tal forma que podamos tener una vida espiritual creciente como tú lo aspiras y como nosotros necesitamos. Quédate con nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amigos, estamos ya culminando con el repaso del estudio de esta semana. Te invito, como siempre, a seguir profundizando, a seguir estudiando, a seguir analizando este tema que es tremendamente relevante, como lo decíamos a un comienzo. Y como siempre me despido deseando que Dios te bendiga, que Dios te proteja y que Dios te guíe en tu vida. Y nos vemos la próxima semana.